Hola amigos de Neo TV, nos reencontramos con ustedes ahora para conversar con una persona vinculada al mundo de los abogados, representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Él es el presidente, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Se trata de Vicente Espinosa. Él está con nosotros aquí en el estudio y vamos a hablar ahora de abogacía, de cómo es que el derecho funciona o no funciona en el Perú y qué rol está jugando una institución como la que él preside. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y a tu disposición para las interrogantes que nos plantees. A ver, lo primero es, hablábamos que los abogados estamos por todos lados. ¿Qué le dirías tú a los televidentes que no son abogados? ¿Por qué los abogados cumplimos un rol, digamos, esencial en la vida en sociedad? Porque hay que reconocer que los abogados no estamos en el Perú, por lo menos, muy prestigiados últimamente, ¿no? O sea, especialmente los políticos o los congresistas que generalmente son abogados. ¿Por qué los abogados tienen un rol o una misión trascendental de cumplir en una sociedad como la nuestra, en donde uno ve tanta injusticia? Bueno, en principio te diría que en el Perú, un país de 34 millones de habitantes, somos aproximadamente 180.000 abogados. De estos 180.000 abogados, la mitad ejerce la profesión fuera de Lima, ¿no? Estamos hablando casi 90.000 abogados. Ahora, mirar la historia del Perú también en cierta medida es mirar la historia de la abogacía. José Faustino Sánchez Carrión, el padre de la República, fue abogado. Hace poquito, el 2 de abril, estuvimos conmemorando el natalicio de Francisco García Calderón y Landa, el patrono de la abogacía, abogado, el conocido presidente cautivo, ¿no? Quien ocupó los cargos más importantes dentro de la República. Y por ejemplo, cuando hablamos de héroes civiles, José Gálvez Egusquiza, inmolado el 2 de mayo de 1866, fue abogado, ¿no? Entonces, un poco en esa memoria histórica de nuestra patria hay connotados colegas abogados que nos han dejado un legado, ¿no? Y a los cuales evidentemente nosotros debemos seguir. La primera mujer jurista, ella y profesional, María Trinidad de Enríquez Ladrón de Guevara, abrió el camino de la profesionalización de las mujeres. En el año 2021, cuando presidí la Junta de Decanos también, la incorporamos como miembro emérito de la JUDECAP y fue registrada con el número 001 del Colegio de Abogados del Cusco. También ella abrió camino, siendo la primera mujer la loretana Miguelina Costa, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, mirar la perspectiva histórica de nuestra profesión para darnos cuenta de la trascendencia, ¿no? Evidentemente, también como hay elementos sobresalientes, hay algunos colegas que de pronto no han interiorizado el valor de nuestra profesión y la han desprestigiado, ¿no? Ahora, quizá yo también soy abogado, los que siguen este canal saben, me encanta haber podido estudiar Derecho en una prestigiosa facultad, en una buena universidad, pero quizá parte del problema de los malos abogados es la falta a veces de rigor que existe en algunas facultades de Derecho o en algunos colegios profesionales, digamos que no castigan, ¿no? a los malos abogados, a los que están vinculados pues a casos de corrupción, y eso afecta finalmente el prestigio o el buen nombre de los abogados. O sea, los abogados, qué duda cabe, cumplimos un rol importante para buscar hacer justicia, ¿no? Para ser magistrado, para ser juez o árbitro hay que ser generalmente abogado, ¿no? En el caso de los árbitros pueden haber árbitros no abogados, pero en el mundo de la magistratura, los abogados, en el Perú por lo menos, y el otro día conversábamos con un colega boliviano, tenemos también mucho que hacer para devolverle a nuestra profesión ese lugar, ¿no? que ocuparon en su momento tantos personajes ilustres de nuestra historia. ¿Por dónde empezar? Yo creo que un factor clave, y lo ha señalado, es el tema de la formación de los profesionales del derecho, ¿no? Pero no solamente ello. Por ejemplo, la admisión en un colegio de abogados en nuestro país es un trámite netamente administrativo, ¿no? Se cumplen los requisitos de registrar el título ante la Corte y, digamos, uno que otro pago y uno se puede incorporar al colegio de abogados. En el Perú son 34 colegios de abogados. Todos conocemos al ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, hay un colegio de abogados por la existencia de cada Corte Superior de Justicia en todo el país. Entonces, en principio, la colegiación es un trámite netamente administrativo y efectivamente los colegios de abogados reciben
a los colegas que han sido preparados en el sistema universitario, donde evidentemente, y esto no es privativo de la abogacía, sino en general, han habido serias deficiencias, ¿no? Que, digamos, en los últimos 10 años se han pretendido corregir a través de la ley universitaria, la ley 30.220, el modelo de la política de aseguramiento de la calidad, el licenciamiento de las universidades. Y luego, digamos, con algunas correcciones en el propio sistema, con la ley que restablece la autonomía universitaria, la ley 31.520. Entonces, el sistema en general universitario también es en cierta medida responsable, pero diría yo, se está encaminando de forma correcta, sí, la exigencia académica que se requiere en la formación profesional de los abogados. Y nosotros desde la Junta de Decanos, por ejemplo, una línea de acción que hemos tomado muy en cuenta es que los decanos de los colegios de abogados o sus representantes participen en los comités de rediseño curricular. La ley universitaria establece que cada 3 años se tiene que revisar el plan de estudios de las diferentes carreras profesionales. Y lo que hemos visto en cierta medida es que en las universidades no ha habido mucho incentivo en convocar a diferentes actores de la sociedad civil y de los colegios profesionales. Y no digo solamente de los abogados, sino en general de las carreras profesionales que se ofertan, ¿no? Entonces queremos fortalecer esa línea desde la visión abogadil, que se convoquen a los colegios de abogados a participar dentro del sistema universitario en las escuelas o facultades de Derecho y se pueda escuchar nuestra voz en el diseño del plan de estudios, en el diseño curricular y saber qué tipo de abogado se necesita en un determinado lugar del país, ¿no? Con determinadas materias que lo fortalezcan en el ámbito que corresponda, ¿no? Ahora, hay algunos temas que son jurídicos y también son políticos. Hace unos días se conmemoró el aniversario del 5 de abril, el autogolpe de Fujimori, en donde se quebró el orden constitucional, ¿no? Estos temas, estos momentos históricos en donde, digamos, el derecho finalmente se vio vulnerado por el accionar de un político aplaudido en su momento, hubo una mayoritaria aprobación a Fujimori entonces, pero después ha habido otra intentona golpista, digamos, de Pedro Castillo con este discurso que dio en la televisión, pero el tratamiento frente a 2 episodios de la historia, uno reciente, el otro un poco más antiguo, no parece ser igual. O sea, hay gente que le perdona a Fujimori su autogolpe, pero que no le perdona a Castillo el intento de golpe de Estado en ese mensaje televisado. ¿Tú qué piensas de medir con distinta vara a 2 políticos que, digamos, no quisieron respetar la Constitución? Uno no la respetó y el otro no pudo no respetarla. Vi hace poco una información que me llamó mucho la atención. Decía un 5 de abril, un 3 de octubre, un 7 de diciembre, nunca más, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia, no en vano hemos tenido 12 constituciones, ¿no? Cada constitución ha representado un momento de crisis y un momento también de oportunidad. Pero a diferencia de la Constitución de 1979, que fue la que, digamos, encaminó al país a la democracia, la constante, digamos, en el constitucionalismo peruano ha sido la ruptura del orden constitucional, ¿no? Entonces, eso felizmente entendemos ya se está corrigiendo. Tenemos una constitución que ya ha cumplido un periodo de 30 años y se ha validado por sucesivos gobiernos democráticos, y creo que en cierta medida también nos ha dado una fórmula de prosperidad económica, si vemos la realidad de otros países. Sin embargo, también hay instituciones que de pronto se tienen que ir mejorando y ajustando, y para eso existe la fórmula de la reforma constitucional, ¿no? Entonces yo creo... Esta Constitución ha sido además reformada progresivamente, no Exacto. ha habido una reforma integral del texto constitucional, pero sí han habido muchas reformas y hay muchos artículos que se han modificado, ¿no? Cosa que nadie dice. Exacto, han habido muchos artículos, la sociedad cambia y las normas tienen que ir acompañando ciertamente ese cambio, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hemos recibido de parte del Congreso un pedido de consulta
si estamos a favor o no de que se incorpore dentro de la norma constitucional el interés superior del niño, un principio que viene de la Convención de los Derechos del Niño y que sabemos que en la especialidad de niños y adolescentes lo consideramos de manera muy importante y decimos, ¿por qué no? Debería de estar, ¿no? Claro. Y entre otras cosas que de pronto se puedan también incorporar. Yo creo, por ejemplo, que instituciones tan importantes como es el caso de Indecopi deberían tener rango constitucional y deberían tener una participación plural de la sociedad civil, que finalmente somos ciudadanos, pero también somos consumidores, ¿no? Ahora, y unas reflexiones finales en torno a dos temas, ¿no? El tema judicial, que lamentablemente en el Perú sigue pues siendo criticado justamente por su falta, digamos, de celeridad, por a veces pues producir resultados inexplicables o por estar caracterizado en muchos casos, no digo en la totalidad, por estar lleno de corrupción, donde no gana necesariamente aquella defensa que argumenta mejor, sino a veces la que paga más. Y sin mencionar un caso en particular. El tema judicial, ¿por dónde empezar? ¿Una reforma judicial parece imprescindible, en tu opinión o no? Y dos, el tema de cómo modificar no solo la Constitución, sino el marco regulatorio para atender a estas minorías que reclaman una regulación distinta. Hay grupos minoritarios, por ejemplo, LGTBI, que piden que se permita el matrimonio entre dos personas, ¿no?, del mismo sexo, y son temas que ahora que vamos a entrar en campaña van a salir al debate nuevamente. ¿Qué opinas de estos dos temas? La reforma judicial y estos temas de la reforma al marco regulatorio de instituciones como la familia. En el tema de la reforma judicial tenemos que tener mucho cuidado. Ya han habido una serie de esfuerzos, Seriajus, la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia. Actualmente se tiene que repensar la política nacional para la reforma del sistema de justicia, que ha vencido o vence este 2025, y la tenemos que replantear para los próximos 5 años. Pero estas, digamos, propuestas no pueden surgir con exclusión o con un sesgo o prejuicio respecto al propio Poder Judicial. Hay un problema que se viene arrastrando de muchos años. Yo he sido parte del Poder Judicial, fui consejero ejecutivo de dicho Poder del Estado, y es la provisionalidad de los jueces, y eso también se proyecta a los fiscales. Tenemos casi un 50% de provisionalidad en la magistratura, pero además también la falta de órganos jurisdiccionales. Y no es menos cierto que el Poder Judicial tiene un déficit presupuestario y cada año tienen que prácticamente ir a pedir al Ejecutivo que se les asigne los recursos para la creación de órganos jurisdiccionales. Entonces, es, digamos, una dificultad en la práctica. Por ejemplo, si hablamos de la justicia más cercana al ciudadano, hay órganos jurisdiccionales que no están siendo dirigidos por abogados propiamente, jueces ordinarios, sino es la justicia de paz. En el Perú hay casi 6.000 juzgados de paz a nivel nacional que llegan allí donde los jueces ordinarios no están y son liderados por ciudadanos, profesores, enfermeras, lo que fuere, que digamos... Y funciona mejor a veces. Y funciona, sí, pero no son remunerados. Entonces ahí, por ejemplo, también hay una tarea por hacer. Yo fui responsable de la justicia de paz en el Poder Judicial, he escrito hace poco un artículo al respecto, y creo que hay que darle una mirada importante a la justicia de paz, a la justicia comunal, que es una justicia que incluso podríamos decir se encuentra más legitimada, ¿no? Eso iba a decir yo, o sea, goza del reconocimiento y de la validación de la comunidad más que el magistrado típico, ¿no?, del sistema judicial tradicional. Y en el caso de la justicia ordinaria, para nosotros una tarea fundamental es la titularidad. La autonomía y la independencia en la función jurisdiccional se garantiza con la titularidad, ya, ¿no? y el otro tema, el tema de las reformas. O sea, vienen elecciones, el Congreso, que está tan desprestigiado también, no goza pues de mucha popularidad, se va a renovar, y este nuevo Congreso, que va a tener además una Cámara de Senadores, posiblemente reforme algunas cosas o muchas cosas de la actual legislación, entre ellas el capítulo referido a la familia, ¿no? ¿Qué opinión hay con eso? O sea, estas voces que reclaman, ¿no?, igualdad en el trato, ¿qué piensas de esto? Que en otros países, digamos, ha habido una agenda, digamos, internacional que ha logrado modificar el marco regulatorio.
Definitivamente, para ir a una reforma constitucional, la ruta la marca el artículo 206 de la Constitución y hay que generar consensos. Evidentemente, si hablamos de la unión civil y hablamos de algún tema de esta trascendencia, se requiere primero ir a una modificación de la Constitución. No es el camino ir a través de normas legales porque evidentemente con una demanda de inconstitucionalidad se desploman, digamos, estas iniciativas o estas leyes que de pronto se podrían aprobar con una mayoría simple, ¿no? Aunque el Poder Judicial, en algunos casos excepcionales, teniendo la Constitución, digamos, como la ley de leyes o con una primacía frente a las demás, dirá, pues frente a la discriminación y tal, puedo permitir, digamos, el registro de una persona. Pero justamente, ¿no? Particularmente también no hay que dejar de ver lo que se llama el control de convencionalidad, ¿no? Y el control difuso, ¿no? Exacto. Y los tratados internacionales que va suscribiendo el Perú son parte de nuestra legislación. Yo particularmente me describo como alguien progresista, alguien que cree en la libertad del individuo y creo que el Estado debe propiciar ello, ¿no? Mayores ámbitos de libertad y también mayores espacios donde se garantice la dignidad del ser humano. Este es un canal plural, pero hay otros canales donde tú dices progresista y eres automáticamente catalogado como comunista, en fin, como rojo. Acá estamos abiertos al diálogo y vamos a escuchar a todos. Quedan un montón de temas pendientes en la agenda. Yo te comprometo a que puedas venir nuevamente para hablar de inteligencia artificial, que es un gran tema que está siendo desarrollado porque la velocidad en la que avanza en materia de derechos de autor, o sea, hay toda una discusión en torno a cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo y todas las profesiones, ¿no? Así es. Y es un tema en el que los abogados no podemos ser ajenos, ¿no? Sí, perfecto, Luis. Gracias por la invitación. Hablaremos de eso y de política y de temas que tienen que ver pues con el mundo de los abogados y el rol que, repito, nos toca tener en una sociedad como la nuestra, en donde hay todavía mucho pues, que hacer. Efectivamente, te agradezco por la invitación. No, muchas gracias. Ha sido Vicente Espinosa, él es presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y ha sido pues un placer tenerlo aquí en casa. Le hemos trasladado nuestra invitación para que se repita y para que podamos seguir conversando sobre estos temas que tienen que ver con el mundo del derecho y de los abogados. Gracias a ustedes por su compañía. Nos reencontramos en una próxima emisión. Hasta entonces.